En el tranquilo pueblo de San Miguel, Pedro y María eran conocidos como una pareja discreta, pero muy feliz. El amor entre ellos era contagioso, inspirando a todos a su alrededor. Pedro, un hábil artesano, trabajaba la madera, mientras que María cuidaba del hogar con cariño y dedicación. El romance entre Pedro y María comenzó en su juventud, cuando se conocieron en una fiesta de la comunidad. Desde entonces, se volvieron inseparables, compartiendo sueños, desafíos y alegrías. Su matrimonio era el símbolo de unión y amor en el pequeño pueblo. Sin embargo, el destino les deparaba un giro inesperado. Pedro, confiado en su trabajo, comenzó a dedicarse más a su carpintería, pasando horas extras para entregar piezas de calidad excepcional. Mientras tanto, María empezó a trabajar como secretaria en la alcaldía, donde conoció al ambicioso y encantador jefe, Matías. Inicialmente, Pedro no desconfiaba de nada. Creía que su relación era a prueba de cualquier tentación. Sin embargo, pequeñas señales comenzaron a surgir, haciéndolo cuestionar la fidelidad de su esposa. María empezó a llegar tarde a casa, disculpándose con reuniones inesperadas y proyectos urgentes. El impacto emocional del descubrimiento fue abrumador para Pedro. Al investigar discretamente, se enfrentó a la dolorosa realidad: María estaba teniendo una aventura con su jefe, Matías. La traición lo cortó como una cuchilla afilada, desgarrando no solo su corazón, sino también su confianza y esperanza. Tras confrontar a María, la tristeza y la ira dominaron a Pedro. La pareja, que una vez fue símbolo de amor, ahora se vio envuelta en desconfianza y desilusión. La separación se volvió inevitable, dejándolos perdidos en un mar de incertidumbre y dolor. El pequeño pueblo de San Miguel fue testigo del derrumbe de un cuento de hadas, mientras Pedro y María intentaban seguir adelante, cada uno lidiando con sus propias cicatrices emocionales. La traición dejó huellas profundas en sus corazones, pero también los impulsó a buscar nuevos caminos en sus vidas tumultuosas. Tras la dolorosa separación, Pedro se vio inmerso en un torbellino de emociones. Sin embargo, en medio de la tristeza y la angustia, una llama de determinación comenzó a arder dentro de él. Pedro decidió que no permitiría que la traición destruyera su vida por completo. Era hora de levantarse de las cenizas y buscar nuevos horizontes. Con un corazón pesado pero una mente decidida, Pedro volvió su atención a su carrera como artesano. Recordó la pasión que sentía al trabajar con madera y decidió invertir en su oficio. Sin embargo, Pedro sabía que necesitaba mejorar sus habilidades y ampliar sus conocimientos para alcanzar sus objetivos. Así, Pedro tomó una decisión crucial: inscribirse en un curso de carpintería avanzada en la ciudad vecina. Esta decisión no fue fácil, ya que significaba dejar atrás la seguridad de su rutina familiar y enfrentarse a nuevos desafíos en un entorno desconocido. Sin embargo, Pedro estaba decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba salir de su zona de confort. Los primeros días en el curso fueron desafiantes para Pedro. Se encontró rodeado de estudiantes más jóvenes y con más experiencia, lo que lo hizo dudar de sus propias habilidades. Además, la ausencia de María a su lado dejaba un vacío en su corazón, recordándole constantemente el dolor de la traición. Pedro no se dejó vencer por los obstáculos, se dedicó de cuerpo y alma a sus estudios, absorbiendo cada lección con determinación y perseverancia. Con el paso del tiempo, Pedro comenzó a ganar confianza en sus habilidades, sorprendiéndose a sí mismo y a sus instructores con su destreza y creatividad. A pesar de las dificultades, Pedro encontró fuerzas y nuevos amigos para seguir adelante. Descubrió que el camino hacia la reconstrucción no era fácil, pero cada pequeña victoria lo acercaba un paso más a su nueva vida. Con el tiempo, la sonrisa comenzó a regresar al rostro de Pedro, reflejando la esperanza y la determinación que lo impulsaban hacia adelante. La trayectoria de Pedro hacia la reconstrucción no fue solo un viaje de aprendizaje profesional, sino también un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Aprendió a valorar su propia capacidad para superar adversidades y a creer en sí mismo, independientemente de los desafíos que enfrentara. Y, sobre todo, Pedro aprendió que el verdadero poder de reconstrucción reside dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertado por la llama de la esperanza y la perseverancia. Con la conclusión de su curso de carpintería avanzada, Pedro emergió como un artesano talentoso y decidido.
Su viaje de reconstrucción lo transformó no solo profesionalmente, sino también personalmente, preparándolo para los desafíos que vendrían. Determinado a seguir adelante y alcanzar sus sueños, Pedro volvió su mirada hacia nuevas oportunidades en el mundo profesional. Con su vasto conocimiento y habilidades excepcionales en carpintería, Pedro logró asegurar un puesto en una renombrada empresa de muebles artesanales. Pronto, su talento llamó la atención de sus superiores, quienes vieron en él un potencial prometedor. Impresionados por su dedicación y determinación, ofrecieron a Pedro la oportunidad de asumir proyectos cada vez más desafiantes. Pedro se sumergió de lleno en su nuevo rol, aplicando su creatividad y habilidades técnicas para crear piezas de mobiliario verdaderamente extraordinarias. Su pasión por el trabajo se reflejaba en cada detalle de sus creaciones, ganando no solo la admiración de sus colegas, sino también la confianza de sus clientes. A medida que pasaba el tiempo, Pedro continuaba progresando en su carrera de manera impresionante. Su reputación como un artesano excepcional crecía con cada proyecto completado, abriendo puertas a oportunidades aún mayores. Su compromiso con la excelencia y su ética laboral incansable no pasaban desapercibidos, y pronto se vio ascendiendo en la jerarquía corporativa. La promoción de Pedro no fue solo el resultado de su habilidad técnica, sino también de su capacidad de liderazgo y visión estratégica. Destacaba no solo como un talentoso carpintero, sino también como un líder inspirador, capaz de motivar a su equipo a alcanzar los más altos estándares de calidad e innovación. En una mañana como cualquier otra, Pedro recibió la noticia de que la empresa en la que trabajaba había pasado por una reestructuración interna. Para su sorpresa y consternación, su nuevo subordinado sería el antiguo jefe de su exesposa, con quien María había estado involucrada. El choque inicial de Pedro fue seguido por una avalancha de emociones conflictivas. El resentimiento y el dolor del pasado resurgieron, amenazando con nublar su juicio y comprometer su capacidad de liderazgo. Pedro se encontró dividido entre su responsabilidad profesional y el deseo de vengarse de aquel que le había causado tanto sufrimiento. Sin embargo, a pesar de sus sentimientos tumultuosos, Pedro sabía que necesitaba mantener la compostura y actuar con profesionalismo ante la situación. Se esforzó por separar sus emociones personales de sus responsabilidades profesionales, recordándose que su prioridad era garantizar el éxito de la empresa y el bienestar de su equipo. El reencuentro con Matías estuvo marcado por una tensión palpable, pero Pedro se negó a permitir que eso afectara su desempeño. Adoptó un enfoque imparcial y objetivo hacia el trabajo, concentrándose en delegar tareas y asegurarse de que se cumplieran los objetivos del equipo. Por más que Pedro intentara mantener una fachada de profesionalismo, los fantasmas del pasado continuaban acechándolo. Los recuerdos de la traición de María y el dolor que había causado persistían en su mente, desafiando su determinación y socavando su confianza. A medida que los días se convertían en semanas, Pedro se encontraba luchando por conciliar sus emociones conflictivas. Se preguntaba si sería capaz de superar el pasado y perdonar a quienes lo habían herido tan profundamente. Sin embargo, una cosa estaba clara: Pedro estaba decidido a no permitir que las sombras del pasado oscurecieran su futuro. Sabía que, para seguir adelante, tendría que enfrentar sus demonios internos y encontrar una manera de avanzar, incluso ante las adversidades más difíciles. Su viaje de autodescubrimiento y superación estaba lejos de terminar, ya que el destino aún tenía una sorpresa inesperada reservada que cambiaría para siempre el curso de su vida. En una tarde soleada de viernes, Pedro recibió la noticia de que habría un nuevo cambio en el equipo de liderazgo de la empresa. Dado que la empresa tenía 12 sucursales, tanto en ciudades vecinas como en ciudades más distantes, era común trasladar a los profesionales de una sucursal a otra. Y para su sorpresa e incredulidad, la persona elegida para ocupar el cargo de gerente de ventas era su exesposa, María. María lucía diferente, con un nuevo corte de cabello y una tonalidad que resaltaba sus ojos, además de tener una figura esculpida bajo un elegante traje de negocios. El shock inicial de Pedro fue seguido por una avalancha de emociones conflictivas. Se encontró enfrentando el dilema de trabajar codo a codo con alguien que en el pasado había sido fuente de tanto sufrimiento y decepción. Pedro estaba determinado a demostrarse a sí mismo y a los demás que era capaz de separar su vida personal de su vida profesional y trabajar por el éxito de la empresa.
A medida que Pedro y María comenzaron a trabajar juntos, se enfrentaron a la difícil tarea de superar el pasado y reconstruir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Al principio, hubo momentos de incomodidad y tensión mientras navegaban por las turbulentas aguas de su pasado compartido. Compartían una pasión por el trabajo y un compromiso inquebrantable con el éxito de la empresa. Gradualmente, aprendieron a dejar de lado sus diferencias y a trabajar juntos en armonía, construyendo una asociación basada en la confianza y la colaboración. En un día normal de trabajo, después de intercambiar algunas ideas sobre un proyecto en el que el cliente solicitaba una cocina a medida, Pedro y María fueron al salón de la empresa y tomaron un café. Fue entonces cuando Pedro tuvo otra sorpresa. Ella confesó que estaba saliendo con Matías. De hecho, después de la separación de Pedro y María, decidieron comenzar a salir, lo que duró un tiempo, luego también se separaron, y actualmente estaban reanudando su relación. Era evidente que tanto María como Pedro habían madurado en relación con sus sentimientos. Pedro estaba muy sorprendido, y en ese momento surgió un pensamiento amargo y dulce al mismo tiempo, como si hubiera un ángel en su hombro y un demonio en el otro. Pedro pensó en algún tipo de venganza en ese momento, ya que María y Pedro, a pesar de todo, no podían negar la relación que habían tenido tan profundamente. Esto pasó por su mente durante días. Entonces, un día en la empresa, Pedro estaba abrumado de trabajo. Para aliviar un poco su carga, decidió delegar una tarea que llevaba mucho tiempo a Matías, uno de los miembros de su equipo. Sabía que podía confiar en Matías para realizar la tarea con eficiencia, permitiéndole a Pedro concentrarse en otros asuntos urgentes. Mientras Matías salía de su oficina para comenzar la tarea asignada, Pedro sintió que era hora de resolver un asunto que había estado pesando en su corazón durante mucho tiempo. Llamó a María para una reunión en su oficina, sintiéndose ansioso y determinado al mismo tiempo. Cuando María entró en la oficina, Pedro sintió una mezcla de emociones desbordando dentro de él. La miró con admiración, recordando los tiempos felices que habían pasado juntos antes de la traición. A pesar de todo lo que había sucedido, Pedro todavía guardaba un lugar especial en su corazón para María. Sentados frente a frente, Pedro respiró hondo y decidió ser sincero consigo mismo y con María. Sabía que tenía que expresar sus verdaderos sentimientos, incluso si era difícil y arriesgado. Con el corazón latiendo fuerte, Pedro comenzó a hablar. María, sé que nuestro pasado estuvo marcado por mucho dolor y decepción, comenzó Pedro, su voz sonando firme pero llena de emoción. Pero, aún así, no puedo negar que todavía siento una conexión profunda contigo. Y es por eso que estoy aquí hoy. María miró a Pedro con sorpresa y curiosidad, sin saber qué esperar. Nunca se había imaginado que Pedro pudiera querer revivir su relación, especialmente después de todo lo que había sucedido entre ellos. Pedro continuó, eligiendo cada palabra con cuidado mientras expresaba lo que sentía, diciendo, sé que no podemos borrar el pasado, ni ignorar las cicatrices que dejó en nuestros corazones. Pero, María, debo confesarte que te deseo de nuevo, incluso si es solo por una vez más, solo eso. Sé que pensarás cosas terribles de mí, que estoy siendo deshonesto, o cosas por el estilo. María escuchó las palabras de Pedro con una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca imaginó escuchar esas palabras de Pedro, y su mente daba vueltas con la posibilidad de una conexión. Sin embargo, también sabía que no podía simplemente ignorar el pasado y entregarse a las emociones del momento. Le dijo a Pedro que estaba confundida, también le aseguró que no pensaba mal de él, y que necesitaba tiempo para procesar esa idea, mientras salía completamente confundida de la habitación. Pedro parecía un adolescente lleno de hormonas, sabiendo que estaba considerando vengarse por la herida del pasado. Pasaron algunos días más, y para sorpresa de Pedro, María decidió buscarlo en su oficina, bajo la excusa de presentarle los resultados de un proyecto, pero en realidad le habló en pocas palabras y en voz baja. Pedro, no he podido dormir estos días desde que mencionaste que me deseabas una vez más. Yo también lo quiero, y estoy ardiendo por ti, pero tiene que ser solo una vez, y tiene que ser este domingo, porque Matías saldrá con sus amigos, irá al estadio a ver el clásico. Pedro estallaba de alegría por dentro, manteniendo una apariencia seria para que nadie lo notara. Solo un comentario aquí, Matías era un fanático del fútbol, y siempre que podía,
iba con sus amigos al estadio a ver a su equipo, y ese domingo en particular era día de clásico, así que María estaba segura de que no se lo perdería. Cuando llegó el domingo, Pedro recibió a María en su casa, justo a la hora de inicio del partido, ya que Matías había salido 2 horas antes, que era el tiempo que necesitaba para llegar al estadio, ya que era una ciudad más lejana. Además de las 2 horas para regresar, también había tiempo para el partido, así que tenían tiempo suficiente para intimar. Y así fue durante ese tiempo, donde parecían 2 adolescentes llenos de energía que nunca se agotaba ante el calor de esa entrega. Hasta que llegó el momento de parar. No dijeron absolutamente nada, María simplemente dijo, tengo que irme, no puedo arriesgarme con el horario. Se vistieron, se miraron sin decir una palabra, con miradas de culpa y complicidad. Se despidieron, y aunque ambos estaban equivocados, parecían felices y realizados. Al día siguiente, nada cambió. La rutina de trabajo seguía siendo normal. Durante esa tarde, en el descanso, Pedro fue al comedor de la empresa a tomar agua, y allí estaba Matías. Matías le sonrió a Pedro y le preguntó, Pedro, ¿viste el partido ayer? Qué clásico, ¿verdad? Lástima que empatamos, podríamos haberles ganado. ¿Qué te pareció el partido, Pedro? Y Pedro, como había visto por internet los mejores momentos del clásico, se detuvo, pensó, y con una leve risita le dijo a Matías, el partido estuvo bien. Fue 1-1, pero tuvo sabor a victoria. Matías tomó su agua, estuvo de acuerdo con Pedro y salió del comedor, mientras Pedro, riéndose por dentro, no podía dejar de pensar, así es, Matías. El sombrero que me hiciste usar, ahora está en tu cabeza. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo. Hasta el próximo vídeo, de historias curiosas de relaciones.